Seguimos con el tema de estadística. Vamos a ver cuando tenemos muchos datos, como pueden ser en el ejemplo 2, 3 y 4 que tenéis. En el 1 no haría falta porque son solamente 7 datos y no hace falta agruparlos en tablas. Es decir, vamos a resumir toda esa cantidad de datos en una tabla. O sea, una tabla de frecuencias. Repito, para eso es útil cuando tenemos muchos datos que tenemos que resumir. El primer ejemplo que teníamos, que solamente eran la temperatura máxima de 7 días, son 7 números, no hace falta hacer una tabla para resumir 7 números. Bien, pero cuando ya tenemos bastantes números que resumir, que lo vamos a agrupar en tablas. Bien, y esa tabla va a tener, veis ahí en los ejemplos, hay muchas columnas. Vamos a ver cada columna qué dato es el que hay que poner. Empezamos. El primer elemento de esa tabla llamaremos x sub i, es decir, será el x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿vale? Su índice son todos los datos de la variable. Para ello, esa tabla vamos a trabajarlo en el ejercicio 2, 3 y 4, que siempre debéis tener delante. Vamos al 2. ¿Qué vamos a poner en el ejercicio 2? La variable. ¿Cuál era la variable estadística en este ejemplo? La variable estadística era el número de visitas al médico. Yo preguntaba a este grupo de usuarios, ¿cuántas veces habéis ido al médico durante el último año? ¿Y qué es X sub Y? Pues son las posibles respuestas que tiene esa variable. En este caso, ¿cuál ha sido esa respuesta? Pues la respuesta ha sido una, alguien ha respondido una, podría haber sido dos, pero como nadie ha respondido dos, no lo ponemos. Otra respuesta ha sido 3, otro han ido 5, otro 7, otro 10 y otro 12. Esos son los valores que ha tomado esta variable en este ejemplo concreto. Y aquí hay un hueco por aquí que hemos dejado que para este dato no va a ser útil, para otras columnas sí va a ser útil. Aquí este se queda en blanco. Repito, x sub y, todos los datos de la variable. Vamos al ejemplo 3, que es un poquito el más complicado. Bien, ¿por qué? Porque si aquí ponemos todos los datos de la variable, uno 25, otro 16, otro 42, otro 8, otro 36, 25, 19, sería todo. Al final la tabla sería una tabla muy larga, que tampoco nos serviría para resumir mucho, ¿verdad? Pues en estos casos que tenemos muchos datos y casi todos distintos, hay pocos que se repiten, se dice que los vamos a agrupar en forma de intervalo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aquí en este caso nos dice cómo tenemos que hacerlo. Realiza una tabla agrupándolos en 5 intervalos del 6,5 al 46,5. Quiero 5 intervalos. He puesto el 6,5 porque el más pequeño es 7, para que pille desde el más pequeño. Y he puesto hasta el 46,5, el más grande creo que era el 45. A ver si por ahí algún 46, creo que no. ¿Vale? Y he puesto esto porque ¿qué distancia hay entre el 6,5 y el 46,5? Si lo restamos, hay 40 unidades, ¿verdad? En este caso serían 40 horas, se refiere a horas. Si esas 40 horas que van del 6,5 al 46,5 la quiero agrupar en 5 intervalos, un intervalo es desde un número hasta otro. ¿Qué longitud tendrá cada intervalo? Pues 40 horas dividiendo en 5 intervalos, cada intervalo va a tener una amplitud, se le llama amplitud de 8 horas. Explicamos esto. Como de aquí a aquí van 40 unidades, quiero 5 intervalos, cada intervalo tiene una amplitud, amplitud se le llama la longitud del intervalo desde el pequeño al mayor, de 8 unidades, en este caso serían 8 horas, es decir, el primer intervalo, ¿quién va a ser el primer intervalo? Pues de 6,5, hemos dicho empezar a 6,5, como tiene una amplitud de 8, llegará hasta el 14,5, efectivamente. El siguiente intervalo, pues empezará en el 14,5 y llegará hasta el, como
tiene que ser de 8 unidades. Completadlo vosotros antes, paráis el vídeo y lo completáis, ¿vale? A ver si os habéis enterado. Intentadlo a lápiz y luego lo borráis, no pasa nada. Pero es que si no, ver el vídeo sin intentar cosas antes que yo lo diga, tenéis que ser futurólogo, adivinar lo que yo voy a poner ahí. Venga, ya lo habéis puesto, yo continúo. Del 14,5 al 22,5. Luego será del 22,5 al 30,5. Siempre de 8 en 8. 30,5 al 38,5. Y el último del 38,5 al 46,5. Repito, como hay muchos datos distintos, luego ya contaremos. En vez de contar cuántos, ya veremos en la siguiente, la siguiente columna, vamos a aprender a contar. Es decir, en vez de contar cuántas veces aparece el 25, voy a contar cuántos números hay entre 6,5 y 14,5. Vamos a contar cuántos números hay entre 14,5 y 22,5. ¿Vale? Y así. Bien, pero luego tendremos que hacer nuestra media, y aquí vamos a hacer una pequeña de trampa. Y esa trampa es lo que es la marca de clase. Que yo, todos los números que están aquí, van a estar representados por un solo número. A ver si no entendemos. Si un número, si dice que ha estudiado 8 horas, estaría aquí, ¿verdad? Otro dice que ha estudiado 14, también estaría aquí. Todo eso lo vamos a contar, van a estar representados por un solo número. Y lo más justo que nos parece que quede representado ese intervalo es, pues, el número que está justo en medio, el punto medio. Todo eso más adelante lo entenderéis mejor, ¿vale? Ahora puede que quede un poco raro. El número que va a representar este intervalo es el punto medio y es lo que se llama marca de clase. Es decir, entre 6,5 y el 14,5, ¿quién pilla justo ahí en medio entre ese intervalo? Pues la forma de hacerlo es lo puedo sumar y dividir entre 2, o como hay una diferencia de 8, si a este le sumo 4, pues la marca de clase será el 10,5. Paráis el vídeo, completáis estos 4 numeritos con lápiz, luego si eso lo hacéis, hay gente que me ha dicho que lo quiere completar en Word, yo subiré los apuntes a Word también, lo podéis hacer directamente en el Word en el ordenador, que se puede borrar y no deja señales, ¿verdad? Bien, venga, habéis parado el vídeo, yo continúo. La siguiente marca de clase será el punto medio entre este y este, el 18,5. También va a ir de 8 en 8, ¿verdad? Aquí entre el 22,5 y el 30,5 pilla justo en medio el 26,5, va a ser el representante de esto. Entre el 30,5 y 38,5 será el 34,5. 38,5 y 46,5 será el 42,5. Estas son las marcas de clase. Más adelante explicaré por qué he puesto lo del 0,5. Cuando veamos la tercera columna esta, cuando tengamos que contar un poquito aquí, os voy a contar por qué hemos puesto y medio, porque no hemos puesto de 6 a 14, porque hemos cogido ahí ese 0,5. Ya lo veremos un poco después, si os estáis haciendo esa pregunta. Y vamos a rellenar esta primera columna, que en este caso, cuando están en forma de intervalo, hemos tenido que utilizar dos columnas, ¿verdad? El intervalo y su representante, su marca de clase. Y vamos al ejercicio 4. ¿Cuáles son las variables? ¿Quién era la variable? Era el grupo sanguíneo, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a la población por esa característica, la respuesta de la población es o A o B. Era una variable cualitativa. Por eso los valores de la variable no son números. En este caso son esas letras que simbolizan el grupo sanguíneo. Grupo A, grupo B, grupo B, grupo 0. ¿Vale? Estamos en el caso de variable cualitativa. Bien, pues ya hemos completado la primera columna de estos 3 ejemplos. Repito, en el ejemplo 1, como son muy pocos datos, no necesitan estar agrupados en tablas. Vamos a la siguiente columna. La empezamos y hay que dejar el vídeo, ya para que terminéis en casa. La siguiente columna es F minúscula, ¿vale? Hay otra por ahí F que es mayúscula. La F minúscula sui, que se llama frecuencia absoluta, que es lo típico que todo el mundo piensa que vamos a ver, que vamos a contar cuántas veces aparece cada valor de la variable. De la columna anterior que hemos puesto, hay que contar cuántas veces aparece ese valor de la variable. Bien, la suma de toda esa frecuencia, este símbolo que habéis visto aquí que es un poco raro,
significa el sumatorio, la suma de toda la frecuencia absoluta tiene que ser n mayúscula. ¿Recordáis lo que era n mayúscula? Era cuántos elementos había en la población. Ahora con el ejemplo entenderéis mejor. Es decir, en el ejemplo 2. Esta es la f sub i, lo tengo puesto aquí debajo para que lo recordemos bien. ¿Cuántas veces aparece cada valor de la variable? ¿Cuántas veces aparece cada x sub i? ¿Cuántas veces ha aparecido el 1? Eso quiere decir cuánta gente ha respondido que solo ha ido una vez al médico en un último año. Pues aquí ya me lo han contado, ¿verdad? Esto de aquí sería nuestro f sub i. 10 veces con 3 que han respondido 3, 25, que han respondido 5, 43. Realmente esto de aquí es la frecuencia absoluta. Ya me lo han dado con su tabla contada. ¿Cuántas veces aparece el 1? Es decir, cuántas personas han respondido que han ido una vez al médico. ¿Cuántas personas han respondido que han ido 3 veces? 5, 7. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que he puesto aquí? Ese 125 que se representa. Si yo sumo las 10, 25, 23, 31, 12 y 4, con esto que estoy sumando, pues el total de personas a la que le he preguntado, en este caso toda la población, o podría ser toda la muestra. Es decir, esto de aquí representa el número total de individuos que tiene la población, que es la suma de todos los. Eso quiere decir esto, la suma de todos los f sub i siempre es n mayúscula, y llamamos n mayúscula al número de elementos total de la población. Y ya esto sería nuestra n, ¿verdad? Vamos al ejemplo 3. Y aquí os lo voy a dejar. ¿Qué es el f sub i? ¿Quién será f sub i aquí? Pues en este caso contar cuántas veces hay entre 6,5 y 14,5. ¿Cuántos números hay que tienen 25? ¿Cuántas veces aparece 16? No. Tenéis que ir contando cuántos universitarios han respondido que estudian entre 6,5 y 14,5. ¿Cuántos universitarios han respondido que estudian entre 14,5 y 22,5? Y aquí os explico por qué hemos puesto lo del 0,5. Porque si yo hubiera puesto de entre 6 y 14 y 14 y 22, si hubiera puesto aquí 14, pues podría haber dicho, bueno, y entonces el 14, este 14, ¿dónde lo meto? ¿En el primero o en el segundo? Se generaría ahí una duda, ¿verdad? Con lo cual, para evitar ese problema, ponemos el 0,5, que sabemos que no hay ninguno y medio, y ya sabemos cualquier número que va a estar aquí. El 14 va a estar aquí y el 15 sabemos que va a estar aquí, ¿vale? Con lo cual yo voy a dejar ahí ya el vídeo para que vosotros terminéis el f sub i en el ejemplo 3 y me hacéis también en el ejemplo 4, es decir, para contar. Lo más cómodo, a ver si no me sale muy cutre esto, lo más cómodo sería ir uno a uno, es decir, yo haría voy a coger aquí la pluma esta, yo diría el 25, 1 a 1, el 25, ¿dónde está? Aquí, pues aquí, luego lo borraría y digo, venga, aquí ponemos 1. El 16 está aquí, ¿verdad? 2. El 42 está aquí. 3. El 8 ¿dónde está? Aquí. El 36 estaría aquí. Uy, uno de cada, casualidad. El 25 estaría aquí. Y así iríamos. Y al final del todo, si vamos a ir ordenado uno por uno, no se nos escapa ninguno. Y al final contaríamos cuántas líneas hay en cada uno y lo pondríamos aquí. Con lo cual me termináis la frecuencia absoluta en el ejemplo 3 y luego me hacéis también el ejemplo 4, que ya es mucho más fácil que este.